Buenas tardes, máster. Bueno, nuestro tema a socializar el día de hoy es la adquisición y enseñanza de las lenguas maternas. Bueno, como subtemas tenemos qué es el L1, la L1 como fenómeno psicosocial, cómo se adquiere el lenguaje materno y enseñanza y aprendizaje de la L1. Bueno, a continuación, los integrantes que son Jafé Loor, Henry Díaz y mi persona quien les habla, Nadia Ñasco. Bueno, como una pequeña, digamos, retroalimentación, tenemos una pequeña introducción. En sí, vamos a socializar qué es el L1. Bueno, la L1 también conocido como una lengua materna o una lengua primera. Digamos, este es el idioma que uno nace, aprende de manera natural, ya sea en el entorno nacional como los padres de familias, niñeros, también puede ser abuelos, cualquiera. Bueno, ya que desde el nacimiento, bueno, también esta lengua nos dice que es muy fundamental, ya sea en el desarrollo cognitivo, emocional, y que es, digamos, ¿cómo social en el individuo. Bueno, también que es una base la cual tienen como la adquisición de nuevas habilidades lingüísticas, las cuales pueden ser expresión oral, escrita, también comprensión de lectura, finalización, etcétera. Bueno, y también que la L1 también nos dice que se caracteriza por, por el hablante, la cual tiene, digamos, una mayor dominio y una fluidez, siendo que esta es la que más se utiliza, así como en esta imagen que podemos ver, sería la madre de familia que está con su hija enseñándole desde su nacimiento, tal y como lo dije, enseñándole cómo debe ser su lengua. Bueno, en el aprendizaje de vuelta, el L1 nos dice que se nos produce de una manera orgánica, ya sea a través de intervención de los padres, tal y como le dije anteriormente, familiares, cuidadores, desde los primeros años de su vida, o sea, desde su nacimiento. Bueno, en contextos, estos adquieren, digamos, unas estructuras gramaticales, ya sea el vocabulario, las habilidades comunicativas propias del lenguaje materno. Bueno, también que la L1, digamos, juega un papel muy crucial, ya sea en la construcción de la identidad, también con la autoestima del individuo, ya que este asocia, digamos, una historia muy personal, ya sea como su cultura o raíces. Bueno, el otro tema es, ¿qué es el L1? Bueno, por L1 nos dice que es, digamos, es, tal y como lo dije anteriormente, es la lengua materna o la primera lengua, lo cual el ser humano aprende desde su infancia, que normalmente se divide en instrumentos naturales del pensamiento y comunicación, perdón. Bueno, en sí esto significa que la lengua se convierte de una forma natural y cómoda para que la persona piense y se comunique mediante la lengua. Bueno, sí, con el mismo sentido también nos dice que emplea una lengua nativa, ya sea digamos, viene a ser una lengua propia, con la menor frecuencia a un lenguaje natal. Bueno, también nos dicen que quienes comparten esta lengua materna son considerados hablantes nativos de la lengua en cuestión. Por ejemplo, los hispanohablantes nativos. Bueno, me estoy preguntando qué es hispanohablantes. Bueno, los hispanohablantes nativos son personas que adquieren el español como su lengua materna. Por ejemplo, digamos que tengamos un amigo o familiar que viva en España, no vamos a comprar a ellos con nosotros, ya que él es de allá y de nacimiento viene con esa lengua, lo cual es el español. Y si viene acá, digamos que a aprender a socializar nuestra lengua, que es nuestra lengua. Bueno, también nos dice que el término de lenguaje materna se suele emplear entre contraposición o lenguaje extranjera, que es entre siglas LE, o la segunda lengua, que es la L2. Bueno, digamos, se hacen diferencia entre el proceso de adquisición del idioma. Bueno, en la L1, tal y como le dije, es la lengua materna, lo cual se refiere al primer idioma de una persona, lo cual aprende desde su
infancia de forma natural, ya sea en un entorno familiar o cultural. Vuelta en la LE, que es la lengua extranjera, tal y como dice, lengua extranjera. Este igual se refiere a una lengua que es un idioma o lengua que tenemos que aprender. Por ejemplo, ya sea cuando nos toque, vamos a visitar a un familiar o por estudios o también sea por trabajo, vamos a ir a otro país, de ley tenemos que aprender esa lengua extranjera. Bueno, y la lengua también de la L2, que es la segunda lengua. Bueno, esto se refiere a un idioma cría, que es después de la L1, que es la lengua materna. Bueno, esta se utiliza como, digamos, como un medio de comunicación. Comunicación ya sea virtual o también puede ser como en el caso de un niño, ya que este crece como bilingüe o de alguien que se muda, digamos, a un país donde se habla ese mismo idioma. Bueno, también tenemos que en las comunidades primitivas, digamos, en años bien atrás, el padre era quien salía a cazar, a pescar, etcétera. Así como en esta imagen que vemos, que aquí están cazando, digamos, viene a ser un mamú, creo que es, si no me equivoco. Bueno, en sí, la madre es la que se ocupa de las tareas domésticas y la crianza del niño, en este caso. Y como el niño se queda con la madre, es ella quien le enseña a hablar al niño, ya que por lo general lo hacen en su propia lengua. Bueno, sin embargo, a lo largo de la historia y a lo ancho geográfico humano, se dicen que hay más de 5.000 lenguas, los cuales le dan una finalidad de casos distintos. Y no siempre se establece de la misma religión, entre la lengua materna o la lengua de una madre. Bueno, pero, por ejemplo, en Roma clásica, nos dice que la lengua es la que una persona aprende. Ya se conoce como una patria sermo. Bueno, patria sermo es decir, es la lengua del varón, o sea, la cabeza de la familia, que en este sería el padre de familia. Bueno, también hay en otros casos, tal y como le dije anteriormente, cuando vamos a migrar a un país. Como ahorita en este caso que estamos nosotros aquí en Ecuador, hay mucha gente que se ha ido a Estados Unidos, España, o sea, mirar a otro país, ya como está aquí, digamos, la situación ya sabemos cómo está, bueno, así mismo, si se van a Estados Unidos tendrán que aprender su lengua, es que viene a ser el inglés y todo eso. Bueno, gracias, y todo, mi exposición, a continuación, mi compañero. Muy buenas noches. Bueno, vamos a seguir con el tema de la lengua materna, pero esta vez como fenómeno biopsicosocial. Con fenómeno biopsicosocial nos referimos a que es un fenómeno biológico, un fenómeno psicológico y a la vez un fenómeno social. Empezando por el fenómeno biológico, dice que el ser humano está biológicamente preparado para adquirir el lenguaje. Desde el nacimiento, los bebés muestran una predisposición innata para prestar atención a todos los sonidos del habla y con esto pueden comunicarse con sus cuidadores. Aquí tenemos, por ejemplo, al caso de la crianza de Tarzán. Se me hizo parecido cuando escuché esta parte. Luego tenemos que el cerebro humano también tiene áreas especializadas para el pensamiento o el procesamiento del lenguaje. En este caso, el área de Broca y el área de Wernicke. Un ejemplo curioso que yo vi fue en la película Despertares, protagonizada por Robert De Niro, que interpreta al personaje de Oliver. Él está en un estado catatónico durante décadas y al suministrarle un fármaco milagrosamente despierta, pero luego vuelve a recaer y se le produce una especie de afasia. ¿Qué es la afasia? Es la dificultad de comunicarse. Por eso vemos aquí que el área de Broca, que en la película es la que tiene los daños en su cerebro, se ve fundamentada en este aspecto del lenguaje. Si está afectada esta parte del cerebro, no se puede comunicar correctamente. Luego pasamos a lo que es el aspecto psicológico. El aspecto psicológico, en cambio, se produce de manera natural y espontáneo a lo largo de la infancia, como podemos ver ahí en la imagen, impulsada por los procesos cognitivos como la percepción, la memoria
y también el razonamiento. Estos niños también atraviesan etapas específicas en su desarrollo, como las vocalizaciones y los balbuceos, los primeros balbuceos de los bebés, hasta que comienzan ya a formar las palabras y las frases más complejas. La interacción social también juega un papel importante con los hablantes nativos. Los niños aquí en este aspecto aprenden el lenguaje a través de la imitación y la práctica con sus cuidadores o las personas que están en su entorno, a través de la retroalimentación y las interacciones con los adultos también. Siguiente diapositiva. Como aspecto y fenómeno social, la lengua materna no solamente es un medio de comunicación, sino también un elemento crucial en la identidad y la pertenencia cultural. Con pertenencia cultural se referimos al entorno, a qué nos rodea, a qué estamos viviendo en el día a día, qué equipo de fútbol nos gusta, qué tipo de música escuchamos, cuáles son nuestras conversaciones cotidianas. Todo esto se ve influido en el fenómeno social que surge en esta lengua materna. En el contexto sociocultural, continuando con el tema, el niño crece y se influye de su lengua materna original, influidos por quién? La familia, como dije, la comunidad, la escuela y los medios de comunicación, las redes sociales y la televisión. Esto ayuda a que el niño pueda exponer su idioma y practicarlo. También influyen los aspectos de la vida de un individuo, su adquisición, y son el resultado de una interacción compleja anteriormente dada, como dije antes, ¿no? Eso como fenómenos, en tanto biológico, social y psicológico. La lengua materna es algo innato para concluir y dar paso a mi siguiente compañero que va a hablar sobre cómo se adquiere. Gracias. Buenas noches, Máster. A continuación, yo les voy a dar de cómo se adquiere la lengua materna. Se dice que en la etapa temprana, los niños codifican las categorías conceptuales en que se han adquirido paralingüísticamente los primeros significados, el léxico de los niños, que se extienden más allá de los objetos referidos. ¿Qué quiere decir con esto? Que los niños adquieren sus conocimientos, como ya mi compañero lo mencionó, a partir de los gestos que a veces los padres les recetan a ellos y ellos aprenden las cosas que hacen los padres. Es así que una vez, antes de usar esas emisiones constituidas por muchas palabras, los niños se comunican preferentemente por medio de holofrases, así como por medio de gestos y vocalizaciones que los padres les inculcan a los hijos. Eh, También podemos decir que la concepción tradicional del desarrollo semántico estima que estas emisiones holofrásticas son solo la emisión de una palabra, sin realzar la función intencional que está presente eh, en el uso por parte de los niños, a lo más de la concepción tradicional que los identifica como una proto-oración declarativa de aquellos, dándole así el sentido de nombrarlos, diciendo desde sus primeros balbuceos, sus primeros gestos que tienen con su familia. Sin embargo, estas expresiones que parecen ser solo nominalizaciones son usadas para establecer una forma de interacción verbal con el adulto y no exclusivamente para nombrar un determinado objeto. Siendo así que se registra en los corpus infantiles, este es un hecho de que casi todos los niños se dice que adquieren un vocabulario de alrededor de 50 palabras antes de unir dos o más de ellas, ya que se ha encontrado una gran selectividad y uniformidad en estos primeros vocabularios. Siendo así motivado por diversos factores. De esta manera, las personas importantes en su vida, ya sea la mamá o el papá, y ciertos objetos que tienen mayores, se puede decir, de probabilidades que se les incorpore eh, en la mente de ellos, así como los nombres de objetos que el niño puede manejar fácilmente.
Siguiente diapositiva. Los niños y los adultos que hablan con los aprendices de la lengua materna, se dice que son los primeros participantes activos en el proceso de adquisición de la lengua materna y de diversas lenguas que validan los siguientes factores que facilitan el conocimiento de las palabras. Como ya mencionaba, se dice que los niños son, digamos, tal cual como los padres les inculcan. Si, digamos, en un hogar los niños tienen problemas, obviamente los niños al momento de receptar una información eh, en la escuela, en los primeros años de que se están adaptando a la educación, ellos van a tener, se podría decir, una pequeña dificultad al momento de aprender, porque en sus hogares a veces tienen problemas. A continuación les voy a dar los factores que facilitan el conocimiento en las primeras palabras de los niños. Como punto número 1 tenemos las propias experiencias del niño, siendo así que éstas influyen en la elección de sus primeras palabras y por ende los primeros usos de significados léxicos eh, que parean o expresiones en objetos y personas que tienen contacto directo con los niños. Como punto 2, tenemos las acciones y cambios del ambiente. Esto quiere decir el significado de las emisiones holofrásticas que se relaciona generalmente con las acciones de los niños y también se relaciona con los cambios de estado que ocurren en el contexto pragmático de los niños. Como punto número 3 tenemos la comunicación, la función comunicativa que expresan las palabras. Esto quiere decir que se puede decir que los usos o funciones pragmáticas que están incorporados a la significación de las holofrases, eh, se puede decir que representan un tipo de interacción en términos de uso al momento de los niños adquirir sus primeros conocimientos al adaptarse a a la lengua materna. Como cuarto punto, tenemos el contexto en que se usa el lenguaje. Esto en las primeras etapas, se da en las primeras etapas del desarrollo de la lengua materna, ya que la mayoría de las expresiones son dirigidas al niño y se refieren a la hora y también a menudo se acompañan de acciones y gestos apropiados por parte de los adultos. También como quinto y último punto tenemos los modelos maternos de la lengua y su correspondencia con los intentos verbales del niño. En se podría decir que, en este factor se podría decir que los niños oyen al adulto usar sus expresiones deliberadamente, simplificadas en presencia de ciertos objetos y ciertos actos. Donde estas acciones le permiten al niño utilizar expresiones propias de su habla infantil en circunstancias similares. Cabe recalcar que, como decía anteriormente, los niños, eh, las acciones que hacen los padres, ellos las receptan y ellos las transmiten conforme van aprendiendo y conforme van desarrollando su ¿cómo podríamos decirle? Compartir, digamos, con la sociedad. Los comportamientos que reciben en sus hogares, ellos los receptan para la sociedad. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Bueno, como último subtema que tenemos es la enseñanza y aprendizaje de la L1. Bueno, estas son las metodologías educativas para el desarrollo de esta lengua 1, que es la lengua materna. Así, han variado a lo último a lo largo de las últimas décadas, según lo afirma el autor Loma de 1999. Dice que estos cambios han evolucionado en la forma de enseñar o adquirir el lenguaje, ya que estos se relacionan
íntimamente con las diferentes teorías, ya sea por el desarrollo, la adquisición del lenguaje, los cuales ya hayan ido generando y evolucionando dentro del campo de las físico-lingüísticas contemporáneas. Bueno, y este que estudia, bueno, estos nos dicen que estudian los procesos lingüísticos y cognitivos implicados en la adquisición y en el desarrollo del lenguaje, los cuales influyen en la enseñanza de la lengua. Asimismo, como mi compañero decía, la enseñanza y aprendizaje de la lengua materna constituye algo. Se constituye como un programa y una guía para la actividad mental del individuo. A programa y a guía nos referimos con cierto concepto que tenemos nosotros debido a nuestras experiencias antiguas de nuestra vida y cómo nos desarrollamos al comunicarnos. Entonces es como un programa que tenemos. ¿Para qué? Para el análisis de sus impresiones, para la síntesis de su fondo interior. Con impresiones nos referimos a nuestras reacciones, a cómo vemos el mundo, a nuestra perspectiva, a nuestra cosmovisión. Eso es lo que define o conceptualiza un artículo en el año de 1979, puesto en la revista latinoamericana de Kiss Kiss. Como punto de socializar, la exposición a la lectura y la escritura es crucial en la enseñanza y aprendizaje de esta lengua materna. A medida que los niños crecen, también se exponen a la lectura y a la escritura en su lengua materna. ¿A través de qué? De cuentos, de libros y otros textos escritos. Así también como ponerla en práctica a través de la escritura en la escuela o en casa, pero mayoritariamente en la escuela. Los niños desarrollan también habilidades de alfabetización y la comprensión lectora en su idioma nativo. Para luego, si quieren aprender la L2, como decía mi compañero Najik, se les haga más fácil, ¿no? A continuación, mi compañero va a hablar sobre la imitación y práctica que tiene la enseñanza y el aprendizaje de esta lengua. Imitación y práctica. En este segmento se dice que los niños aprenden la lengua materna principalmente a través de la imitación y la práctica, donde dice que todo lo que ellos observan y escuchan de los adultos y de otros niños con los que ellos interactúan, ellos intentan reproducir aquellas cosas que ellos ven y escuchan, ya sea los sonidos o palabras, a medida que practican el lenguaje en situaciones cotidianas, como conversaciones con sus padres y juegos con otros niños. Se dice que ellos van mejorando su habilidad lingüística para así un mejor desarrollo con la sociedad. Muchas gracias. Aquí tenemos las bibliografías. Esto es todo por hoy de nuestro tema. Muchas gracias.